Hola, ¿qué tal? Estamos en la quinta edición del podcast Diario a Bordo, que se emite en Flaxo Radio, en el que se difunden los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por Flaxo Ecuador. En esta ocasión vamos a compartir hallazgos del estudio que se ha llevado a cabo con la DBB sobre iniciativas políticas educativas para población joven y adulta, en los cuales se entrevistarán algunas de las instituciones que han formado parte del estudio, como son entidades del gobierno central, del gobierno seccional, agencias de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles vinculadas con movilidad humana. Esta diversidad de actores nos permitirá contar con una mirada contrastada y territorial sobre la situación de la educación para personas jóvenes y adultas migrantes. En este programa les acompañamos quien les habla, Diana Santos y Soledad Coloma, consultoras de Flaxo Ecuador. Como entrevistado contamos con la presencia de Aníbal Bacu y Lima, representante legal de la Fundación Crea tu Espacio de Cuenca. Buenos días, Sole, buenos días, Aníbal. Hola, Dianita, ¿qué tal? Hola, Aníbal, gracias por estar aquí. Buenos días, Soledad, Dianita también, sin duda, gracias por la invitación y bueno, gracias por permitirnos compartir nuestro trabajo y nuestra experiencia también. Cuéntanos, por favor, ¿por qué? O sea, nos interesa mucho conocer sobre la fundación que de la que eres parte, que es Fundación Crea tu Espacio de Cuenca. Cuéntanos un poco y de manera breve cuál ha sido la trayectoria de esta fundación. Un poquito ya estábamos hablando antes de empezar el podcast y bueno, empecemos por ahí. Bueno, creo que nos va a faltar tiempo, pero voy a ser bastante breve. Bueno, esto inició en el año 2009 con la Pastoral Social de Cuenca. Éramos parte del grupo de movilidad humana y a partir de ello, en el año 2012 y 13 nos vinculamos a la Fundación Esperanza a través del programa Juventudes, que era una fundación binacional colombo-ecuatoriana. Actualmente la fundación ya desapareció. Y en el año 2015, quienes veníamos apoyando estos procesos tanto en la Pastoral Social como en Fundación Esperanza, decidimos crear nuestro propio espacio. De ahí nace el nombre, ¿no? Que nos ha venido acompañando hasta el día de hoy y esperamos que muchos años más. Y tiene la denominación de Fundación Crea tu Espacio. Y esta denominación se consiguió porque cuando éramos mucho más jóvenes, pensamos que teníamos la oportunidad de poder conversar entre pares, problemáticas que tal vez los adultos les cuesta poder abordar desde una perspectiva intergeneracional. Y una cosa es lo que desean los adultos para los niños, adolescentes y jóvenes, y otra cosa es lo que nosotros deseamos para nuestras propias vidas. Y tal vez eso ha sido uno de los principios que la Fundación Crea tu Espacio ha venido impulsando. Cómo realmente involucrar y dar la participación indistintamente de la edad de la persona que está involucrada dentro de la organización. Y es ahí en donde a partir del año 2015 hemos seguido trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, población LGBTI también, y organizaciones estructuradas. Lo que a nosotros nos ha motivado mucho es el espíritu con el cual todos los que hemos hecho y somos parte de Fundación Crea tu Espacio se ha mantenido. Ha sido una acción voluntaria, una acción comprometida, donde hemos podido compartir, hemos podido llorar, hemos podido reír, pero también hemos podido ponernos en los zapatos de aquellas personas que han sido parte de la fundación, que en este caso son los beneficiarios. Entonces les hemos abierto otros espacios fuera de los formativos para que ellos puedan realmente ir generando su proyecto de vida. Y tenemos muchos casos exitosos en donde realmente les ha servido la experiencia de la fundación y hay veces en donde nos vemos en las calles, en otros lugares donde a veces recorremos en el país, y dice, ve, yo te escucho en tus programas de migración, me parece muy chévere la información que dices. O otros dicen, ¿cómo puede participar mi niño en el programa? Me gusta cómo hablan los chicos, porque encuentras voz de población colombiana, venezolana,
población indígena, sobre todo de Saraguro y Otavalo, y también escuchas voces de ecuatorianos que han vivido los impactos de la movilidad humana y también están en situación vulnerable. Así que la Fundación sigue manteniendo ese espíritu. Seguimos, a pesar de las tormentas, los recortes presupuestarios, las decisiones políticas también que influyen mucho a veces en los aspectos organizativos, sobre todo en las fundaciones, ha sido un gran reto poder mantener. Y yo sí quiero agradecer a la comunidad en movilidad humana, porque nosotros en Cuenca tenemos una comunidad que se llama la International Community Christian, que es una organización de jubilados, es una iglesia grande de europeos y americanos que han dado durante 9 años soportes a la organización. Se han sumado para dar su tiempo como expertos, han ayudado en temas de inglés a sectores vulnerables, han ayudado económicamente para temas administrativos de la fundación, y yo creo que hay que valorizar eso, porque han sido personas que han vivido los procesos de movilidad humana, tal vez de una forma diferenciada, pero que aún a pesar de ello han contribuido para que otras personas que están en situación de migración puedan llegar a alcanzar situaciones satisfactorias frente a su situación de vida. Me mueve mucho el piso porque lo último que comentas de esta Comité Internacional de Cristianos Jubilados, si es que es la traducción, es una de las cosas que yo me ponía a pensar mucho. ¿Por qué no ellos se reúnen y pueden ayudar? Porque justamente es una población que lo podría hacer en Cotacachi. Es algo que había pensado desde hace 5 o 10 años, desde que se empezó ya los jubilados a venir, y yo decía, ¿por qué no se aprovecha ya sea desde los GATS? Y en este caso sí me gustaría, perdón que me salga un poquito de la línea de las preguntas, pero ¿cómo ustedes llegaron a esta población? Si es que ellos vinieron, y a la par quisiera que puedas contestarnos contarnos más sobre las poblaciones en situación de movilidad humana en Cuenca, especialmente de los jóvenes y adultos inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida, tomando en cuenta también y siguiendo lo que tú dices, ¿no? Escuchando las voces de ellos. Gracias, Aníbal. Bueno, contarles que nosotros nos vinculamos a ellos gracias a nuestra página web. Las poblaciones americanas, sobre todo la norteamericana, la canadiense y todos los ciudadanos europeos, la formalidad siempre es el rostro virtual, es decir, la página web. Y la Fundación desde su inicio siempre ha tenido página web que ha venido constantemente innovando con el fin de que nos conozcan y pueda a través de ese medio la gente conocer nuestro trabajo. Y a partir de ello nos vinculamos. Es una iglesia cristiana, una iglesia en donde tienen el servicio pastoral que ellos denominan en inglés, y ahora también lo han implementado en español, con el fin de incluir a otras comunidades que hablan español. Pero también lo interesante de esta iglesia es que desde el día que nos conocieron, nos fueron a visitar y vieron todo el potencial que tiene la fundación, todo el servicio también que damos y el compromiso con el cual venimos trabajando. Y al ver ellos eso, lo que dijeron es: queremos humanos, ¿cómo lo podemos hacer? Y desde ahí ha venido existiendo una relación bastante fuerte, porque ellos no solo nos ayudan económicamente, nos ayudan también con sus conocimientos. Han sido transmisores de lo que ellos en algún momento dieron en sus países como profesionales. Entonces hay muchos que enseñan inglés, hay muchos, por ejemplo, que saben italiano, alemán, y ellos también nos han vinculado con universidades de otros países para que estudiantes a través de este intercambio académico puedan optar en hacer sus pasantías en la fundación y puedan hacer procesos de investigación en la fundación. Entonces ya tenemos algunos procesos de investigación con la Universidad de Bélgica y la UPS, por ejemplo, en Cuenca, que ha visibilizado los contextos, por ejemplo, de la comunidad de Saraguro frente a su proceso interno de migración, que desde el año 2023 ya no solo es un desplazamiento interno,
sino también es internacional. Y es algo que no está visible. En cambio, en el caso de la comunidad otavaleña, ellos sí tienen una experiencia ya internacional. Pero los de Saraguro recién inició en el año 2023 de forma masiva. Es más, en estos últimos años se han ido muchos adolescentes dejando sus estudios para poder realizar estos procesos migratorios debido a la situación de pobreza y pobreza extrema que viven sus familias y sus comunidades. Entonces esta vinculación ha sido más de pasión, de ver el compromiso, de ver que existe realmente un trabajo que no mira barreras y que vincula más bien corazones, porque ahí todos pueden dar un granito de arena de lo que pueden dar. No existe una rigidez. Es más, muchos de los que hoy estamos vinculados profesionalmente en la fundación iniciamos como estudiantes. Y la prioridad siempre ha sido para ellos, para los voluntarios que iniciaron sin tener un título universitario que la fundación les permitió alcanzar y que hoy están como parte de la nómina de la fundación o como consultores. Y les hemos abierto camino porque también referimos cuando existen otras organizaciones que necesitan profesionales que realmente hayan trabajado con este grupo poblacional. Con referente a la población, nosotros siempre hemos trabajado con personas en situación y contextos de movilidad humana. A veces nos hemos olvidado de aquellos que viven en los contextos. Siempre hemos trabajado con los que viven en una situación migratoria. Entonces, por ejemplo, viene el boom venezolano, todo está direccionado hacia los venezolanos, ¿no? Pero no es como un acto de discriminación o de rechazo, no. Es más bien que deberíamos pensar que si bien es cierto hay una afluencia grande de población venezolana a nivel de Latinoamérica por la situación interna que vive el país, también existe una población colombiana que durante años ha sido apartada de los beneficios, ha sido apartada de sus derechos y que sigue viviendo en una situación de vulnerabilidad y riesgo, porque ahora ya no tienen, por ejemplo, una opción de tercer país. Antes lo tenían, ahora ya no, porque antes las ayudas de ACNUR, de Hayas, de las mismas instituciones públicas y privadas también les amparaba a ellos, ahora ya no. Entonces ahí hay que hacer una gran reflexión, pero también tenemos una población, por ejemplo, peruana, en el caso del sur del Ecuador, que también va en situaciones de vulnerabilidad a buscar empleo, a buscar oportunidades y que también ha sido desvinculada de los procesos. Entonces, para la Fundación siempre ha sido importante mantener la situación y los contextos, porque también trabajamos con familias de nuestros ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos y Europa y que viven las mismas vulneraciones, porque los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales o provinciales todavía no pueden diseñar una política clara que les permita salir de las condiciones en las cuales sus familiares salieron. Y por eso es que muchos de nuestros compatriotas, sobre todo de la zona de La Soy y Cañar, no tienen ese deseo de regresar, porque cuando regresan se encuentran con la misma situación con la que salieron. Entonces, nosotros tenemos una diversidad de población, trabajamos con venezolanos, colombianos, peruanos, trabajamos también con indígenas, trabajamos con familiares de migrantes ecuatorianos, trabajamos con haitianos también, y bueno, hoy trabajamos también con jubilados que son nuestro soporte porque ellos nos ayudan a cubrir ciertas debilidades que tenemos, sobre todo cuando hablamos del idioma inglés, porque ahora te exigen mucho y tal vez las condiciones de aprendizaje de nuestra población que atendemos, los docentes con los cuales a veces no tienen profesor o el profesor carece de este conocimiento amplio, entonces es una gran oportunidad para poder alcanzar un nivel mucho más alto en este idioma. Esa es la población con la que trabajamos. Y bueno, finalmente yo sí quiero reconocer que es el espíritu de quienes fundaron la fundación, que fueron 17 locos, ahora estamos solo 12, que algunos se desvincularon porque vieron otro proyecto de vida, es muy propio de las organizaciones, pero en cambio se han ido sumando otros que han visto y han sentido que ese es su espacio,
Y por eso mucho cuando nos dicen, pero ¿por qué pusieron Crea tu Espacio? Porque ahí uno puede ser como es, su identidad, su cultura, su forma de hablar, puede ser libre, expresarse. Yo creo que eso hemos logrado nosotros porque siempre cuando trabajamos con esta población hablamos de aceptación y reconocimiento. Si tú no aceptas a la otra persona, tú no puedes verte en la otra persona. Cuando hablamos de tolerancia, nosotros vamos acumulando ciertos comportamientos y ha pasado mucho. Y pasa hoy día, por ejemplo, en las manifestaciones. O sea, toleramos cierto punto y luego explotamos. Y a veces esa explosión ocasiona muchos conflictos fuertes porque hemos venido acumulando ciertas situaciones que no hemos podido asimilar o decirle a la otra persona. En cambio, cuando hablamos de aceptación, reconocemos a la otra persona con sus fortalezas, sus debilidades, su potencial, su forma de hablar, sus hábitos y costumbres. Y tal vez en ese crecimiento conjunto tú vas absorbiendo ciertas cosas de ellos que son muy buenas y ellos también van absorbiendo cosas tuyas que son muy positivas y así se va construyendo un cambio de vida, digamos así. Pero la idea no es una imposición, es un relacionamiento mutuo, conjunto y de aprendizaje constante. Muy bien, gracias Aníbal por esas reflexiones y por lo que nos comentas. Sí, definitivamente no es lo mismo tolerar que aceptar, ¿no? En eso estamos muy de acuerdo. Pero sobre lo que también nos estás diciendo, tengo varias preguntas, voy a tratar de puntualizar algunas. Y a mí me interesa saber también, hablando de contextos de movilidad humana y sabiendo que vienes también de Cuenca, ¿no? y de la zona austral en general, ¿de qué manera han trabajado, o no sé si es que lo han hecho, con personas, por ejemplo, ecuatorianas deportadas, ¿no? Que es una realidad que ha ido en aumento, ¿no es cierto? Aunque el tema ahora mediáticamente perdió fuerza, como sucedió hace algunos meses atrás. Al contrario, se visibilizaba mucho, ¿no es cierto? Estos aviones de personas que fueron retornadas de manera forzosa. Pero esa es una dinámica que ha venido sucediendo hasta ya varios años y continúa. En ese sentido, no sé si ustedes han tenido acercamientos con esta población, si han tenido algún tipo de trabajo también, porque es justamente las personas que nos decían estos perfiles, ¿no? De zonas rurales, jóvenes, adolescentes, muchos que no han terminado la educación, el bachillerato, y justamente como estamos abordando en este proyecto, este tipo de situaciones, ¿no? De trayectorias educativas interrumpidas, pues no sé si es que han visibilizado, si han trabajado, se han acercado con esta población, o en qué estaría, ¿no? Más o menos también que nos cuentes el panorama con estas personas, con estos jóvenes. Y en este sentido también me llamó la atención el trabajo que me cuentas que realizan con esta iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y estos procesos también de formación que tiene que ver con educación no formal en temas de lenguajes, ¿no? O sea, de idiomas, más bien dicho, alemán, nos decías, inglés, italiano también. No sé si tienen otros procesos también de educación no formal con las poblaciones con las que ustedes trabajan, ¿no? Y por último, a ver, perdón que me extienda tanto, ¿cuál es la devolución un poco que se hace en el marco de las investigaciones que nos cuentas que han llevado a cabo, ¿no es cierto?, en estas comunidades Araguro? O sea, si bien se hace este trabajo me imagino, de campo ahí en las comunidades, saber cómo han sido sus procesos migratorios, especialmente de jóvenes adolescentes, nos contabas, ¿qué pasa con esos estudios? ¿Qué se devuelve a la comunidad? ¿Cómo se socializa tal vez los resultados? Ahí también me quedó esa duda. Ojalá que no nos extendamos demasiado, pero bueno, me parece importante conversar de estos temas. Bueno, nosotros hemos sido bastante claros cuando hablamos de retorno forzado. Primero hay que conocer que las deportaciones que pasaron, por ejemplo, en los años 90 hasta el año 2000 y de aquí en adelante, por ejemplo, en los últimos 5 años, han sido de persecución, sobre todo en Estados Unidos. Y hay que conocer algo que a veces la población desconocemos y descontextualizamos. Pensamos que cuando llegas a Estados Unidos ya empiezas a ganar millones de dólares.
Y no es así. Hay casos en donde ya llevan un año y no logran conseguir trabajo porque son muy resistentes, por ejemplo, a comprender el idioma. Te hablo de la comunidad, por ejemplo, del Chimborazo, que también es una comunidad que empezó a partir de la pandemia a migrar hacia Estados Unidos sobre todo, y ellos hablan mucho el quichua. Y allá cuando nos relacionamos con las organizaciones, por ejemplo, asimismo de defensores de derechos, nos dicen es que a veces van al hospital y no les entienden porque ni siquiera hablan español. Entonces hay que buscar un mecanismo de mediación porque hablan quichua. Y entonces nosotros como sociedad debemos entender primero que la salida de nuestros compatriotas es en situación de riesgo, desde que salen hasta que llegan. ¿Por qué? Porque lo hacen de forma irregular. Y en el trayecto tienen una serie de violaciones, no solo a su integridad física, sino también en su bolsillo porque son extorsionados, son como objeto de mula para ingresar, por ejemplo, estupefacientes, y no es una decisión voluntaria, prácticamente es condicionada. Y hay casos de desapariciones, de muertes, que tampoco está visibilizado y que nosotros de forma constante hemos dicho al Estado, ¿dónde está el Estado para proteger? Porque el Estado dice ya, o sea, sabemos que desapareció, sabemos que murió, pero ¿y la familia? Porque se queda con la deuda, porque los coyotes, los chulqueros les persiguen a la familia hasta cancelar, les despropian de sus bienes. O sea, no es algo fácil. ¿Y cómo queda la familia frente a su ausencia? Y lo mismo pasa con el retornado forzado. Cuando llega, el Estado no ha visibilizado datos. O sea, no nos ha dicho hasta el día de hoy cuántos ecuatorianos han regresado de forma forzada y cuántos de ellos han recibido el beneficio del bono por retorno, que es el bono tan anunciado que tiene muchos limitantes, que en esta oportunidad no voy a hablar porque sería trabajarlo de extenso, pero yo creo que frente a su situación, primero, de salida forzada del país donde decidieron llegar, el haber llegado acá sin la protección del Estado, porque el Estado lo único que hace es, le da un kit de aseo que no te alcanza ni siquiera para ese momento, y te dice dónde vives y te mandan el bus. Y luego de ahí el Estado pierde su vinculación. Puede pasar lo que pase con nuestros propios ciudadanos, al Estado no le interesa. Y esa invisibilización, tanto estadística como cualitativa por parte de esta población, impide nosotros poder diseñar ciertas acciones que vayan en beneficio de esta población. Porque no quieren ser visibles, porque sienten que su deportación es un fracaso migratorio. Tercero, porque ellos piensan nuevamente migrar. O sea, no es que ellos fueron deportados y dicen, bueno, ya, no. Piensan nuevamente en migrar porque saben que allá tienen mayores oportunidades que acá en el país. Y cuarto, porque frente a sus familiares también existe la presión de la deuda. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar? Busca trabajo. Y es toda esta presión familiar y social que hace que el migrante retornado piense en un nuevo proceso migratorio. No todos los retornados forzados vienen con dinero. Muchos de ellos estaban desempleados allá, otros vivían del subsidio de los estados, del gobierno de Estados Unidos, porque allá hay subsidios temporales para poblaciones inmigrantes en estos estados que son estandarte de la población y la comunidad inmigrante. Otros, en cambio, han estado apresados por el único delito de haber ingresado al país norteamericano de forma irregular. O sea, hay que comprender todos esos contextos. No todos llegan porque estuvieron en la calle o estuvieron trabajando de forma irregular, les cogieron y les mandaron un avión. No, hay muchos que estaban desempleados, hay muchos que estaban viviendo
tratando de estabilizarse y lastimosamente lo que hoy pasa también, llegan por ejemplo a los juzgados en Estados Unidos para ver cómo está su situación de solicitud y que una vez que les determinan que no les van a dar, afuera ya está la policía migratoria y les apresan y les llevan y les deportan. Pero lo más preocupante es la poca reacción del Estado por una política real que vaya en beneficio de los retornados forzados. Y a veces nos hemos centrado solo en los retornados que ya han vivido durante años, que ya tienen una edad y han dicho, bueno, hasta aquí voy a trabajar acá, regreso a mi país y quiero ver qué puedo desarrollar en mi propio país con el dinero que he podido acumular. Pero no hemos pensado en esta comunidad ecuatoriana que es retornada de forma forzada y donde el Estado ha dicho, regresen, pero ¿en qué condiciones y con qué garantías que les permita realmente un desarrollo? Y la sociedad civil tampoco hemos podido hacer mucho por esta invisibilidad. Entonces, si el Estado oculta números y la sociedad se oculta por este fracaso de estar estigmatizado por su retorno forzado, porque lastimosamente somos una comunidad que a veces sí lanzamos indirectas sin medir las consecuencias que puede ocasionar en esa persona. Y también no hay un contingente psicoemocional, porque los retornados forzados vienen con una autoestima bien baja y una situación bastante deplorable. Es más, sienten también el alejamiento de su familia porque su familia esperaba cosas económicas y esperaba ese mismo beneficio que su vecino de al lado o su tío o su abuelito daba al resto de los otros familiares. Entonces yo sí creo que hablar de retorno forzado hay que sentarse entre todos los sectores, diseñar algo y dejar de invisibilizar a este grupo poblacional, porque lo que les estamos haciendo es afectando y poniendo en riesgo, porque al dejarles sin una protección, lo que les estamos diciendo es vayan nuevamente donde los coyotes, vayan nuevamente donde estos grupos de chulqueros, pidan nuevamente dinero y váyanse del país, porque aquí no tenemos una solución adecuada para ustedes. Así de simple. Con referente con el tema de formación, a ver, la Fundación tiene algunos programas formativos populares, digamos así, no formales, que vienen desarrollándose todos los años y responden mucho a la comunidad. Uno de ellos es elegir un lugar sin coordenadas para quedarme, que es para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde despertamos, por ejemplo, sobre todo el derecho a migrar y no migrar, porque los procesos migratorios no son una decisión de los niños, niñas y adolescentes, son de los adultos. Y más bien los niños, niñas y adolescentes deben sumarse a esa decisión del adulto y que en muchas de las veces implica muchos riesgos, porque dejan su contexto, les cuesta mucho poderse integrar, son los que absorben más el tema de discriminación y xenofobia, por ejemplo, en los espacios educativos, en los espacios sociales. Ahora mismo con los temas de mendicidad, son los que son utilizados a veces por sus propias familias para poder crear esta situación de lástima y de caridad y que a veces les ponen en riesgo porque pueden ser raptados, pueden ser violentados sexualmente, físicamente. O sea, hay muchos riesgos que hay que medir también. Y hay luego un proceso que es de participación ciudadana, como las personas en movilidad humana sí pueden aportar con pequeñas cosas a sus comunidades. Y nosotros hemos dado ejemplo de eso. Hemos ido a recolectar, por ejemplo, desechos, temas de reciclaje. Hemos tenido, por ejemplo, vinculaciones con algunas universidades o centros educativos fiscales para poder dar talleres, por ejemplo, sobre temas de integración, sobre radio, en donde ellos mismos han sido los formadores de pares, porque la Fundación tiene 7 cabinas móviles en donde tú puedes llevar a cualquier lado y con los chicos armas y empiezas lo que estamos haciendo nosotros. Esta tertulia en donde les consultas, les preguntas, lanzan chistes, dicen qué les gusta, qué no les gusta. Y hay un proceso de formación dentro de este mismo
de estas mismas capacitaciones que tiene que ver con temas comunicativos. Y ahí es en donde nace la revista radial Muévete, Muévete, que les invitamos a escuchar. Corape es nuestra gran aliada desde hace 16 años a través de sus 32 radios comunitarias, pero también han hecho producciones educomunicacionales que está en nuestro soporte de YouTube, que también les invitamos. Hay un documental muy interesante que se hizo en el año 2019 que se llama Lo que yo necesito. Y puedes ver la diversidad, ¿no? Hablan los niños, hablan los adolescentes, hablan sus familias, hablan jóvenes, y te cuentan un poco desde toda esta diversidad de experiencias migratorias. Muchas son de éxito, otras son de riesgo, de vulneración, pero todos llegan a un mismo fin, que se debería trabajar en fortalecer la diversidad cultural que existe en nuestros países, porque ya no somos una nación solo de ecuatorianos, somos una nación multicultural, tenemos de todo, en pequeñas proporciones, en grandes proporciones en otros lugares, pero somos multiculturales y debemos adaptarnos a eso, y a eso va el mundo. O sea, cada vez más la migración por trabajo, por educación, por temas laborales, por sueños, por cualquiera que sea el motivo, nos ha hecho tan diversos, y las ciudades debemos incluir que esa diversidad nos debe seguir ayudando a enriquecer lo que somos y lo que proyectamos ser el día de mañana. Y hay otros programas que apuestan mucho a las necesidades de las familias. Trabajamos mucho con economía popular y solidaria, porque las familias de nuestros ecuatorianos que se han ido al exterior efectivamente necesitan también poder ver cómo crear medios de vida, y ahí hemos intervenido. También hemos trabajado con comunidad venezolana y colombiana, dándoles asesoría en marketing, planes de negocio, iniciativas, por ejemplo, productivas también. Y nosotros hemos apostado mucho a la asociatividad, porque no es fácil de forma individual lanzarse a un mercado tan competitivo, que lanzarse de forma colaborativa con muchas personas que pueden aportar mucho, que tienen capacidades diferenciadas, y que esto les puede permitir a ellos poder ingresar a un mercado tan competitivo para mantenerse a mediano y largo tiempo. Y a eso también hay que pensarlo mucho. Y luego también hemos trabajado mucho en género, porque creemos que con el último censo hemos visto que la mujer debe ir desarrollando esas capacidades y esos liderazgos. Es más, nos sentimos nosotros, yo especialmente orgulloso, que la fundación ahorita esté liderada por una mujer joven, que es Joana Calle. Yo cada vez que me preguntan, oiga, pero no, yo tengo una directora y me siento orgulloso de que ella esté al frente con toda su capacidad, con toda su humanidad, y creo que ese lado femenino también da ese nuevo rostro a los procesos organizativos. Es más, yo he soñado en que en algún momento exista una presidenta, o también exista un o una presidenta indígena, porque sería un gran reto para la población ecuatoriana romper esta estructura cultural en donde decir, no, ustedes sirven para esto y nosotros para otro. No, yo conozco muchas personas que son indígenas y que tienen un gran potencial, y que cuando yo me siento con ellos a conversar, nos sentamos con un buen chocolate hecho como hacen nuestras mamás, no chocolate del cocoa, no, sino ese que hay que estar moviendo para que no se queme, y que no te deben de matar de iras, porque si no te puede virar el hígado. Entonces, y es muy interesante. Y bueno, yo creo que también ahí está uno de los grandes retos. Yo siempre he pensado que somos seres de paso, y lo grandioso que puede dejar una persona de paso es el conocimiento. El día de mañana, ojalá cuando yo no esté, la fundación se siga manteniendo con todos los líderes que hemos podido nosotros ir formando, y bueno, que lo que nosotros hayamos dejado sirva a la gente para que alcance su desarrollo y su proyecto de vida. Yo feliz hasta el día de hoy. Si hoy tengo que irme, me siento muy contento, porque creo que he hecho todo lo que humanamente lo puedo hacer, aunque ha habido frustraciones, que es muy normal en el caminar, porque a uno le cuesta a veces comprender
que no siempre con la buena voluntad se pueden hacer las cosas. Se necesita de dinero, se necesita de más gente también, y a veces la individualidad se ha hecho que muchos se vayan apartando de estos espacios sociales. Pero bueno, estoy feliz, les he involucrado a mis padres, y bueno, ellos a veces han soñado en que dice, mi hijo, ya búscate un trabajo fijo, dice. Y yo les he dicho que me siento bien. Gracias, Aníbal, por compartir estas experiencias que nosotros realmente muy, muy valiosas, muy comprometidas también. Admirable el trabajo que haces y el compromiso que tienes además con las poblaciones con las que trabajan. Realmente es un ejemplo de organización social, ¿no? De organización con eso, con compromiso, con claridad ideológica también de lo que nos cuentas. Y bueno, gracias también por la confianza y la sinceridad en tus palabras. Yo creo que para continuar la entrevista, Dianita, por favor, ahí coméntanos. Para seguir la línea de lo que estás contando, me gustaría que nos pudieras comentar, Aníbal, si es que tienes un poquito de datos, cómo han contribuido eso a la inclusión laboral, ¿sí? Si es que puedes tener un poco de información. Y si es que no hay información, si es que te han contado, ¿sabes qué? Ya conseguí empleo, estoy súper contento, gracias. Y si es que ustedes también aquí, me imagino que sí, pero me gustaría saber si es que hacen iniciativas justamente, por ejemplo, tipo lúdicas de integración, porque tomando en cuenta lo que tú dices, ¿no? La diversidad cultural, que es sumamente importante, y esto implica tener iniciativas de integración y también a la par habilidades blandas. Entonces, esas tres cositas, justamente, si es que hay información de inclusión laboral, si es que han trabajado iniciativas de integración y también habilidades blandas, porque a la par eso es sumamente importante. Bueno, es una pregunta bastante fuerte. Primero porque una cosa es el deseo que yo tengo para incorporarme en un espacio laboral, y otra cosa es donde me toque porque necesito ingresos. Y eso es lo que pasa con la comunidad en movilidad humana, y no solo pasa con los procesos de formación de la fundación, sino de muchos otros proyectos que son de educación popular. Las poblaciones van con el fin de adquirir habilidades nuevas que les permita tanto autonomía emprendedora como también ir generando estos espacios de empleabilidad. Lastimosamente las condiciones no son las adecuadas, se sigue replicando lo que nuestros ecuatorianos viven en el exterior, por ejemplo, ¿no? El hecho de que tienes más oportunidades en temas de restaurantes como meseros, como ayudante de cocina, como guardias de seguridad a veces. También tienes oportunidades, por ejemplo, en espacios de comercialización no formal, es decir, yo vendo mi joyería, vendo mis productos, porque yo aprendí panadería, aprendí, por ejemplo, peluquería. O sea, son negocios que están direccionados y que te dan de forma inmediata algún ingreso, que es lo que las familias necesitan. Y eso también hay que ser claros. Pero en todo ese proceso hay que entender que, claro, el deseo de ellos, tanto de nosotros como de ellos, tal vez era bastante alto, pero ya al momento de pisar los pies sobre la tierra, uno se da cuenta que lo que uno desea y lo que el mundo le permite, uno tiene que optar por lo que le permiten, ¿no? Y es a veces ese direccionamiento. Son muy pocos que han podido ingresar, por ejemplo, a fuentes de empleo adecuados. Y es porque efectivamente han venido durante años validando sus títulos, han venido, por ejemplo, creando una especie de suerte de vincularse a ciertos espacios en donde le puedan ver la capacidad que tiene para poder ser parte de estas empresas, de estos espacios. Pero la mayoría son espacios de comercialización no formales que efectivamente les da ingresos inmediatos. Y eso nosotros, del 100% te estamos hablando que el 60% trabaja en esas acciones. Lo otro es que en temas de asociación
digamos que nos queda el gran reto de fortalecer lo que tú ya habías dicho de las habilidades blandas, porque tenemos grupos organizativos que tienen ingresos, que pueden generar más ingresos, pero tal vez su estructura interna es muy débil y ha ocasionado rupturas internas. Entonces hay que trabajar fuertemente en liderazgo, en cómo trabajar en equipo, en cómo comprender la dinámica de producción también y cómo empezar a mirar nuestra producción y comercialización como asociación y no como una situación individual. Y ahí estamos trabajando. Por ejemplo, la Fundación ahorita este año con la GIZ a través del proyecto de diásporas generó el tema de la digitalización de 2 tiendas en línea. La una es Toquilla, que es sobre productos de paja toquilla, que les invitamos también para que ingresen, puedan comprar de forma directa. Es una página muy linda, que no quita y tiene mucho que ofrecer, al igual que cualquier exportadora. Les invito para que puedan observar. Y hay también otra que se llama Aso Agrocuy Vital, que es sobre productos agropecuarios, que viene sobre todo de la zona del Biblián y se comercializa en la zona del Biblián. Y también hemos tratado de buscar espacios donde ellos puedan ofertar sus productos. Entonces ahí también hay un gran reto, porque a veces cuando hacen ferias, cuando hacen, por ejemplo, espacios de comercialización desde las organizaciones o desde los entes públicos, a veces les mandan a lugares en donde la gente no fluye mucho. Entonces tal vez para ellos es más el gasto que la ganancia que puedan adquirir en estas ferias. Entonces hay que buscar también varias estrategias que les permita realmente aprovechar de estos espacios que son generados, que son muy buenos, no desconozco, sino más bien que sí puedan permitir adquirir esos recursos a la comunidad de forma temporal, pero también que pueda abrir las puertas a todas estas iniciativas que son muchas. Y a veces uno ve direccionado también, porque a veces son personas específicas, pero hay muchas personas que necesitan estos espacios para comercializar, y creo que ahí hay un gran reto y que lo podemos trabajar de forma multiactor, multisectorial, porque podemos crear estos grandes espacios donde ellos puedan generar estas iniciativas. Lo otro es el gran reto digital. O sea, vivimos en un mundo digital en donde uno abre sus redes sociales y a través de la red le gusta o no le gusta cierto espacio. Sobre todo cuando son servicios de belleza, peluquería, cuando son, por ejemplo, centros comerciales de comida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese otro paso también es importante, porque si bien es cierto, no es solo importante estar en las redes sociales, sino también pautar con las redes sociales, porque si no pasamos invisibilizados. Y finalmente, apoyarnos en crear spots o jingles que les permitan también ofertar sus iniciativas y emprendimientos, que es otro de los grandes retos. Porque las grandes comercializadoras llegan a la sensibilidad y llegan al consumidor porque efectivamente están todos los días saliendo en redes, todos los días en los medios de comunicación masiva. Y claro, los pequeños negocios a veces mandan un pequeño flyer a través de sus WhatsApp, que es una comunidad bastante reducida y que no en todas las veces pueden consumir lo que ellos están ofertando, por más voluntad que exista. Eso en temas de comercialización. Pero yo creo que muchos de los que nosotros hemos capacitado han querido desarrollar iniciativas, han querido mantenerse en esas iniciativas, pero ha sido más la urgencia de los ingresos económicos frente a sus necesidades puntuales de pago de arriendo, de poder proveer de alimentos a sus familias, de proveer, sustentar el tema educativo también de sus hijos que están en la educación, y también el tema de salud. Entonces, frente a eso no hay mucho que hacer. Entonces hay que replantearse ciertas cosas. Bueno, lo de habilidades blandas ya me contestaste, y lo de las iniciativas de integración, tomando en cuenta lo que nos decías de la diversidad cultural.
lúdicas. Es más, nosotros tenemos un espacio de formación musical que lo trabajamos con la Universidad de Cuenca a través de la Facultad de Artes y Música. Y este año vamos a lanzar nuestro primer 2 pistas musicales inéditas realizadas por niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Y ahí yo sí quiero ser grato, gracias a la comunidad extranjera jubilada que está en Cuenca, a través de la ICC y de otras personas que están en los Estados Unidos, que conocen el trabajo de la fundación y que han donado para adquirir los instrumentos. Entonces tenemos guitarras, tenemos violines, tenemos pianos y tenemos flautas, y lo logramos en una acción récord. Y es porque la gente ve que la fundación abre una nueva oportunidad a los niños para poder ir generando otras habilidades que les ayuda en su formación humana. Entonces eso es importante. Pero también tenemos, por ejemplo, campamentos. Nos cogemos algún lugar y llevamos de campamento a los chicos. Ahí lo que más hacemos es tratar de convivir. No nos gusta meter un poco el tema de formación porque creemos que es un espacio de conocernos como personas y tratar de reconocernos como personas. Entonces ahí más hay juegos, hay música, hay, por ejemplo, cosas lúdicas, hacen camisetas en donde están su nombre, sus dibujos, vamos y subimos una montaña, eso sí, con todas las precauciones, y también vamos y cocinamos, ¿no? Hay muchos que saben cocinar, otros no, pero, o sea, ahí hacemos de todo, hacemos una fogata y empezamos a cantar canciones y déjame decir que en la última experiencia que tuvimos que escuchar más canciones coreanas, porque a las nuevas generaciones les encantan las músicas coreanas. Y entonces uno dice, o sea, ¿cómo involucrarnos ahí cuando nuestro referente musical es distinto, ¿no? Pero sí tenemos estos espacios, celebramos los cumpleaños de los chicos, nos parece muy bueno poderles invitar, no solo para que absorban conocimientos, sino también para que compartan, y con ellos celebramos cada 2 meses, y gracias a esas personas voluntarias que dicen yo te dono el pastel, yo te llevo los arreglos, yo te llevo, por ejemplo, los dulces, la cola, se ha podido hacer. Entonces sí tenemos estos espacios en donde nos integran como familia, nos ayudan a reconocernos culturalmente, que somos diversos. Y también, por ejemplo, hay oportunidades en todo este accionar virtual. La fundación tiene un chat también en donde las familias van sumando, ¿no? Entonces, a veces hay familias que dicen, vea que hay un lugar donde están necesitando una persona de trabajo. Vayan, yo sé que ustedes pueden, entonces ya se abre también oportunidades de trabajo. Hay otros, en cambio, que difunden información, por ejemplo, cuando hay atenciones médicas, odontológicas. Y también nos gusta trabajar también con remisión, porque la fundación no puede hacer todo, a eso hay que ser sinceros, siempre nos relacionamos con otros espacios organizativos, tanto públicos como privados, y remitimos. Y les decimos, por ejemplo, en estos 2 últimos meses en Cuenca hubo por parte de Rotary Tomebamba, que es una gran organización, la entrega de lentes y medición gratuita para las personas vulnerables. Entonces muchos de nuestros beneficiarios los mandamos allá porque no tienen para poder adquirir de forma privada, digamos así, los lentes, y eso les ha ayudado a mejorar la calidad de vida, sí. Entonces sí hay muchos espacios en donde tratamos de cubrir ciertas acciones que no podemos hacer de forma directa, pero siempre remitimos. Y creo que esto también nos ha permitido a nosotros ir acrecentando también nuestros servicios, porque hay muchas personas que dicen que son profesionales y dicen, mándame a mí, yo les atiendo. Entonces tenemos doctores que sin tener ningún relacionamiento, digamos así, financiero con la fundación, les remitimos o hacemos consultas, videollamadas, a veces por urgencias, y atienden a nuestra población. Y les regalan medicinas y les regalan exámenes. Entonces yo creo que todo eso suma para ir reconociéndonos en este aspecto diverso y multicultural que estamos viviendo.
Bueno, muchas gracias, Aníbal. Yo creo que ya para ir cerrando la entrevista, nos gustaría, por favor, que nos pudieras contar algún tipo de anécdota que tengas, que recuerdes, alguna vivencia así muy concreta, como para cerrar todo lo que hemos conversado y que sea representativa, significativa, tanto para ti, pero también que, como digo, represente lo que hace la Fundación. Bueno, yo creo que la mejor anécdota es la que viví hoy día con ustedes, y me pasa muy frecuente cuando la gente cuando habla conmigo vía telefónica, piensa ver una persona de barba, adulta, de unos 50, 45 años, y que tenga ese aspecto ya de envejecimiento, ¿no? Pero cuando me ven, siempre me tratan como guambra, digamos así, carente de experiencia, no profesional. Y bueno, yo nunca he resaltado todo lo que he podido alcanzar a través de los estudios, pero yo soy multifacético, entonces me gusta hacer todo. Hago comunicación, hago marketing, apoyo iniciativas de emprendimiento, apoyo también en temas de investigación a ciertos chicos que están en unidades educativas. Y lo más gracioso es que cuando los chicos están trabajando conmigo, sienten que todavía soy joven, ¿no? Porque todavía transmito esas energías, no me estreso, no les grito. Es más, las últimas veces he dicho, a ver, lo que no entiendan solo me preguntan. Y si tengo que repetirles todo, lo hago, no hay problema por mí. Y a veces en los audios, cuando ellos están grabando, dicen: Aníbal, si está escuchando esto, disculpe, me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y es gracioso porque, o sea, no hace falta, ¿no? Pero es chévere trabajar, seguir sintiendo esa dinámica. Y bueno, yo creo que todo lo que hemos podido transmitir a las personas sí ha quedado algo. Y ese algo está enfocado en que hay cómo hacer muchas cosas, hay que saberse organizar, hay que saber también aceptar hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites como persona y cómo alcanzar un límite total con el equipo. Y finalmente yo creo que eso es grato, porque cuando voy caminando en la calle, aunque no me acuerdo porque yo con eso soy malo, muchos dicen: hola, Aníbal, y yo hola, pero luego me estoy diciendo ¿dónde? Y eso es muy grato, porque dice: es que tú me diste una formación en emprendimiento cuando yo estuve en Sevilla, Don Bosco, que es en Morona, Santiago, y yo no me acuerdo, pero o sea, es bonito, ¿no? Saber que vas dejando. Además, porque viví 3 años en la docencia, fui docente en un instituto superior en Cuenca, y fui docente en temas de marketing y marketing digital y comercio exterior. Y también estuve al frente de procesos de investigación, y con los chicos, o sea, siempre había ese relacionamiento. Muchos de ellos hoy ya están graduados y han seguido esta línea y dicen: profe, gracias. O muchos fueron paramédicos y desde la ambulancia van pitando. O sea, no, yo creo que creo que todo lo que he podido sembrar lo he hecho mucho de corazón, y creo que lo podría seguir dando mientras esté aquí. Y bueno, yo sé la calidad humana con lo que he dejado, y que las personas han empezado también a ir transformando sus vidas. Y agradecerles a ustedes. Yo creo que el reto de la movilidad debe ser algo que se debe hablar todos los días, y no solo hablar de una movilidad de los que llegan, sino de los que se van y de los que se quedan. Porque ahí está el gran reto. Muchos no van a venir, pero de los que se quedan aquí, muchos sueñan también en poder alcanzar sus sueños, sus proyectos de vida, y creo que hay que apuntar a juntarnos para poder responder de forma mucho más práctica y eficiente a lo que ellos requieren hoy. Y vuelvo a un documental que les invito a que vean, porque eso a mí me dejó marcado lo que yo necesito. O sea, nos falta mucho detectar qué es lo que necesita la gente para nosotros poder actuar y poder realmente apoyar para que ellos realicen sus sueños. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Dianita. Muchas gracias, Aníbal. Queremos agradecerte profundamente realmente a nuestro invitado, y
porque nos has compartido lo que hace la Fundación, pero también tu espíritu, tu alma, tu esencia, y eso es básico. El acompañamiento que ha hecho no solo a través de la Fundación, sino también tuyo, ¿no? Apoyando a la población inmigrante en su proceso de inserción y desarrollo. Sus aportes nos muestran cómo desde lo local es posible generar oportunidades reales que fortalecen la integración y potencian las capacidades de las personas. Escuchar tus experiencias y lo que hace la Fundación nos motiva a seguir sumando esfuerzos y a reconocer que, y aquí va justamente lo que el haberte escuchado, que cuando se abren puertas y se tienden puentes, que es lo básico realmente, el abrir puertas y el saber que estás ahí y que se puede entender puentes, diálogos con diferentes comunidades, sí, es lo que enriquece para la vida de quienes llegan, sino también de la comunidad, porque para mí lo que me cuentas es que Cuenca es un ejemplo. Cuenca es un ejemplo y la Fundación es un símbolo realmente. Y te quiero agradecer un montón. Gracias. Sí, bueno, por mi parte también felicitarte nuevamente a ti, a Fundación Crea tu Espacio, el trabajo muy sentido, muy comprometido, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Me parece también que las comprensiones que tienes pues vienen desde una vivencia, una experiencia, es toda una trayectoria de vida, ¿no? Dedicado a este trabajo y nada, sigue adelante, o sea, creo que estas ideas también del trabajo fijo, la formalidad, en el sentido formal de ser adulto y todas estos estereotipos que a veces tenemos como sociedad, pues justamente pierden de vista todo este otro trabajo, ¿no? Todo este valor que tiene esta forma de interaccionar, de continuar, ¿no es cierto?, con estas miradas desde lo intergeneracional, de escuchar estas voces que a veces son que no son escuchadas, que no se toma en cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, ¿no? Porque son o más jóvenes o porque vienen de sectores tal vez vulnerabilizados, empobrecidos, y creo que ese es el espacio, ese es el crear que ustedes tienen, ¿no? A partir de ahí que están trabajando, así que no, adelante, muy bien, muchas gracias, y ojalá que podamos replicar, de hecho, y o sea, difundir primero en este podcast y ver posibilidades incluso de trabajo conjunto, articulado, porque se necesita muchísimo esa mirada, esa comprensión, como te digo, esa sensibilidad que ustedes tienen ahí en la Fundación Crea tu Espacio y tú de manera particular. Este fue el 5º podcast de Diario de A Bordo. Nos puede encontrar en YouTube y Spotify como Flaxo Radio, bajo el nombre de Diario de A Bordo. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en www.flaxoradio.es. Libreto y preproducción Diana Santos y Soledad Coloma. Postproducción y realización Javier Maca Denderica. Hasta el próximo episodio.